Hola, bienvenido. Les habla Sócrates Pérez, asesor jurídico de ADIDA. Hoy quiero tocar un tema bastante importante en este momento coyuntural de la emergencia sanitaria y que se ha vuelto muy común en las escuelas y los colegios hablar del consentimiento informado. Quiero hablarles de este consentimiento informado en tres condiciones. Hablarles del vicio del consentimiento para que miremos cuándo quedan nulas las actuaciones que se realicen a partir de un vicio del consentimiento. En ese orden de ideas, entonces, hablamos que el consentimiento para los médicos lo contempla la Ley 23 de 1981, en especial los artículos 14 y 15. Ese consentimiento para el caso de los médicos es en el ámbito que ellos le van a explicar clara y expresa a los acompañantes de los pacientes sobre alguna intervención que se vaya a realizar con dicho paciente, pro y contra. Cuando le hablo de pro y contra, son beneficios y quizás algunas circunstancias de peligro que puedan estar implicadas en esa actuación que vaya a realizar el médico. Entre otras cosas, también el consentimiento informado existe para cualquier tipo de intervención a los pacientes. Si alguno de los cuidadores o los responsables del paciente dice no, el médico o el psicólogo debe respetar esa postura de la persona. Así las cosas, entonces, hemos hablado del consentimiento para los médicos, consentimientos para los psicólogos, y en el caso de la educación, solo si se maneja el consentimiento para las intervenciones o cuando hay una circunstancia de dificultad con un niño que haya que intervenirlo por alguna patología que pueda tener, en caso extremo. Pero bien sabemos que al interior de las instituciones son docentes, orientadores que no tienen la competencia de intervenir a ningún estudiante, solo se harían situaciones pedagógicas desde el interior de la institución para efecto de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La definición legal del consentimiento al interior de la escuela significa que usted ha sido informado completamente de lo que quiere hacer la escuela, ¿cierto? Por lo general, en la escuela enviará una carta o documento con la descripción detallada a los padres de familia, y eso se conoce como notificación previa por escrito de lo que se piensa realizar. Ahora bien, la pregunta vendría: ¿puede incurrir en acciones penales? Creo que no se lo han explicado. ¿Puede incurrir el padre de familia entonces en que ese bien jurídico que tiene la competencia, la potestad de cuidarlo, lo está llevando a una escuela que salga contagiado y que con posterioridad pueda contagiar a su núcleo familiar y a muchos miembros de la sociedad? Creo que no se lo han informado. Seguramente han informado al interior de las instituciones es la presunta garantía que tienen los niños a estar al interior del aula. Pero ¿garantías de qué? ¿De que se contagie? ¿De que se mueran? ¿O que se mueran los padres de familia? Eso se llama vulnerar el derecho a la vida, a la salud de las personas, tanto de los niños como de los docentes y obviamente de la sociedad en general, porque de alguna manera estamos transgrediendo o vulnerando un estado de emergencia sanitaria o un estado de excepción en el que estamos en este momento, y que todas las conductas o nuestras actuaciones deben regirse a no permitir la proliferación de la pandemia. De acuerdo a la resolución 1721 del año 2020, hay unos protocolos de bioseguridad que hay que cumplir para el hecho de mitigar de alguna manera, porque tampoco nos garantiza el no contagio, ¿cierto? Entonces, así las cosas. Es responsabilidad de los padres de familia si envían o no los niños a su casa, a los colegios, pero tampoco los exime la responsabilidad de que vulnere el estado de emergencia sanitaria. Entonces se le aplicaría el artículo 368 del Código Penal colombiano, que entraría a cárcel o le daría cárcel de 4 a 8 años de cárcel. Eso no se lo han explicado a los padres de familia. También podría estar incurriendo
en vulnerar el artículo 369 del Código Penal colombiano, quien dice que el que prolifere pandemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años de cárcel. Eso, ¿cómo se puede manifestar? Podemos tener que hay niños, hay padres de familia, hay docentes que son asintomáticos y pueden de alguna manera contagiar. La pregunta vendría: hay muchos que en el tema educativo hablamos de los alcaldes, hablamos de los secretarios de educaciones municipales, de municipios no certificados en educación, hablamos de los directores de núcleo, hablamos de la Secretaría General, la Secretaría Departamental de Educación, de los entes territoriales, todos mandan. Pero pregúntenles ustedes a esas personas que mandan, en caso que haya un contagio, ¿quién responde? Nadie responde. O sea que allí asumiría esa responsabilidad entonces el padre de familia, el maestro y obviamente el rector de la institución educativa. ¿Por qué asumiría el padre de familia? Porque de acuerdo al artículo 2348 del Código Civil colombiano, usted, padre de familia, sería responsable de todas las actuaciones que realice su niño. También los funcionarios públicos, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, respondemos por omisión o extralimitación de nuestras funciones. Nosotros sabíamos que no existían las condiciones para estar en alternancia, para llevar a los niños a la institución, pero sin embargo permitimos y habrá contagio. Entonces allí nos toca responder quienes hayan asumido esa responsabilidad de decir sí a la alternancia, porque hemos creído que el tema de los protocolos de bioseguridad se reduce a un tapaboca y a un gel o alcohol. Eso va más allá. Los invito a leer muy cuidadosamente la resolución 1721. Pero también aquí hay otras circunstancias que podemos estar incurriendo nosotros, que sería la vulneración del derecho a la salud, a la vida de las personas, tanto de niños, niñas, adolescentes, como de los maestros y sus núcleos familiares, de acorde a lo que contempla la ley estatutaria 1751 del año 2015. En su artículo 5 establece que el gobierno respetará y protegerá el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Pero también, compañeros, es importante aclararles que el artículo 10 de esa misma ley estatutaria establece que su responsabilidad de actuar, de salvaguardar su salud, la de su núcleo familiar y actuar de manera solidaria cuando se esté poniendo de por medio la vida de las personas. Les pregunto, el pico más alto de la pandemia lo tenemos en este momento. ¿Será que no hay absolutamente nada de querer el tema, de querer sacar avante el tema educativo? Allí lo que hay es una total irresponsabilidad de padres de familia, directivos docentes y docentes que se permiten ir a las instituciones educativas cuando no existe la garantía. Por último, quiero decirle que el tema del trabajo en casa no significa que los estudiantes estén por fuera del sistema escolar. El gobierno nacional, en aras de la emergencia sanitaria, determinó el trabajo en casa para salvaguardar dos derechos fundamentales, que es el derecho a la salud y el derecho a la salud y a la vida, y el derecho a la educación. Lo que dijo la Corte Constitucional en sentencia 046 de 96 es que los derechos fundamentales no son absolutos, pero no son absolutos, lo que no puede ser es inviolable. En ese ámbito, entonces, con el trabajo en casa, el gobierno nacional está garantizando el derecho a la vida de los niños, niñas, adolescentes, de la comunidad educativa, pero también está garantizando el derecho a la educación. En próximos escenarios estaremos explicando otros temas, pero también me asiste la responsabilidad de decirle que en el tema del consentimiento hay un artículo del Código Civil colombiano que habla de los vicios del consentimiento, y es el artículo 1508, los vicios del consentimiento por error, fuerza y dolo. Vamos a extinguir el dolo y la fuerza, vamos a ubicarlo en el error. Cuando yo manipulo, cuando yo coerciono a un padre de familia, en este caso, y no le digo la verdad de lo que puede ocurrir, allí hay un error. O sea, que así el padre de familia haya firmado el consentimiento, las acciones jurídicas quedan viciadas porque lo conduje al error. El padre de familia tendrá la posibilidad de renunciar a ese consentimiento cuando él estime conveniente y que sepa que realmente hay una situación más allá que está poniendo en peligro la vida de su niño, niña y adolescente.
En próximas ocasiones, entonces, vamos con otros temas para ir dándole a conocer y que tengan claridad al respecto de los temas generales. Muchas gracias.